Vamos a ver escuelas del pensamiento económico, vamos a ver lo que es preclásico, clásico, mercantilismo, fisiocracia, de lo que tiene que ver con economía. Los grandes pensadores basados en lo que es los principios de la economía, los diferentes economistas que van realmente de estas diferentes escuelas que nos ayudaron a interpretar lo que es hoy en día la microeconomía. Entonces, el tema que deseamos explicar en la escuela de pensamiento con la participación de la economía en las escuelas preclásicas, clásicas, mercantilismo, fisiocracia, donde nos representamos las diferentes características de escuelas y sus teorías en la microeconomía. Entonces, vemos aquí la primera mapa conceptual de lo que nos vemos diferentes autores. Entonces, en el siglo, después en este caso 16 y hasta el 18, vemos lo que es el mercantilismo, participa en 1723 a 1790, y vemos dentro del siglo 18 lo que es la fisiocracia. Entonces, realmente son esas dos cosas que nos ayudan. Aparece realmente lo que es los clásicos, que es David Ricardo, Thomas Robert y Stuart Mill, que realmente participa en lo que es con Carlos Marx, en lo que es la nueva izquierda, ¿cierto? El mercantilismo, en este caso. Vemos lo que es también la neoclásicos y marginalistas, donde participan tres grandes historiadores, realmente pensadores de lo que era nuestra economía, que es Alfred Marx, Leon Walsh, Herbert Fritz, que son los tres pensadores, donde ven nuestra mente presenta las diferentes ideas como la nueva macroeconomía clásica. También participa en lo que es el monetarismo, ¿cierto? También participa John Wannat Keynes, que nos representa lo que es la economía en el desequilibrio, la síntesis de lo que es la economía, y también está Piero Schwartz, que en este momento participa como uno de los grandes pensadores de nuestra economía, que es el nuevo sistema económico. Entonces vamos a hablar qué es el mercantilismo, cuáles fueron sus características, de dónde realmente surgió y realmente a qué nos aportó a lo que es la microeconomía. Entonces vemos el primero, que es el mercantilismo, donde dice que es derivado de la exposición militar insipidez del desarrollo manufacturero, ¿cierto? Como complejo de producción clásica de la agricultura, el incremento notable del comercio internacional. No existía la economía monetaria en el valor residual, normalmente en la acumulación de metales preciosos, como el tema que es el oro, la plata, que veníamos realmente presentando dentro del mercantilismo. Como consecuencia de lo anterior, me dijeron lo que son, en este caso, de manera natural, tres cuestiones fundamentales que generaban, en este caso, algo lucrativo como una actividad comercial. Entonces vemos que el mercantilismo surge a través de un sistema militar con el tema de desarrollo manufacturero, con el fin de buscar un sistema de producción agrícola, ¿cierto? Con un incremento de un comercio internacional frente a lo que es el oro y en este caso la plata. También se presenta de tres diferentes maneras lo que fue el mercantilismo, de forma lucrativa como una actividad económica. En este tema vemos lo que es el monopolio de exportación, solo algunas personas eran los que tenían el poder de exportar lo que era el oro y la plata. El problema de los cambios derivados, ¿cierto? De su derivación, realmente cuando dice el tema del cambio de el oro y la plata a diferentes monedas, entonces vemos el problema económico que nos surge en este momento frente a lo que es la microeconomía y lo que tiene que ver con la balanza comercial. Los pensadores, o en este caso el pensamiento en mercantilismo, se puede sintetizar en diferentes características o en estas características que vemos acá. Dice que minimiza las exportaciones de oro o plata debido a que en cuanto a medios de intercambio como dinero o mercancía se representaba definitivamente acumulación de riqueza y
una expresión tangible de beneficios de la actividad exportada. Entonces, en este momento, ellos se beneficiaban en este caso y llegó un momento que dependiendo del mercantilismo, dependiendo en este caso en las exportaciones, tuvieron que realmente minimizar las exportaciones de oro y plata de diferentes países con el fin de llevar en este caso un intercambio de dinero frente a unas riquezas en este momento, ¿sí? Para poder en este caso poderlas cambiar por alimentos o otros productos que necesitaban en ese momento. Entonces llega un momento que la acumulación dentro del mercantilismo definió que realmente no se tenía que disminuir lo que son las exportaciones, porque si no se definía en este caso lo que es la acumulación de riquezas. También se miraban diferentes otras características, que era minimizar las importaciones de bienes, salvo aquellas que participaran en la elaboración de bienes exportables, obstaculizando el ingreso de aquellos combatían con aquellos productos intermitentes. Entonces, en este caso, ¿qué pensaba el mercantilismo? Entonces buscaba que las importaciones de otros países se tenían que salvar en su momento aquellas que se involucraban en la importación, digamos, de productos importados que participaban en la elaboración de productos para poder exportar. Esa era la otra característica que pensaba en este caso el mercantilismo frente a la microeconomía. Cuando era indispensable importar, se hacía un cambio por bienes internos, ya que no se equivocaban como oro y cuidar el oro. En este caso, pues, ellos cuando determinaban realmente que se tenía que importar productos, se hacían por cambios de productos internos que realmente se requerían y no importar, o en este caso, exportar oro con el fin de cuidar realmente la riqueza dentro de la teoría del mercantilismo. Otras características que veíamos dentro del mercantilismo, cuando era indispensable importar, se hacían cambios internos y en este caso, pues, en oro y plata, eran los mismos anteriores que vimos, pero en este caso se lograba entonces unos excedentes internos para hacer un cambio de oro de metales preciosos. En este caso, cuando se podía realizar un intercambio de un producto por oro, se podía realizar realmente y eso buscaba realmente ocupar más la riqueza en esa época. También se manejaba lo que eran los insumos naturales o productos nacionales que se podían exportar, desarrollando, en este caso la teoría, un valor agregado para el país. En este caso, pues, la teoría nos explicaba que realmente se podía importar o exportar productos, pero con un valor agregado para poder realmente adquirir más riqueza en ese país. Entonces ya vemos que realmente eran las características. Ahora vamos a ver lo que es el mercantilismo en sí frente a la economía. Y nos dice que el mercantilismo se basaba en una idea económica que consistía en la prosperidad de una nación, o en este caso un estado, dependiendo del capital y el volumen global de comercio y mundial inesperable, ¿cierto? En este caso, pues era realmente una economía, buscaban que prosperara realmente un estado, dependientemente el capital o el volumen del comercio global en este momento. El origen del mercantilismo, vemos que la primera ocasión que se utilizó el término de mercantilismo fue por Mirabeau, en este caso, es una persona que se determinó que los mercantilismos eran un conjunto de pensadores heterogéneos que con todos ellos en común deseaban explicar que se aproximaban, ¿cierto?, en la medida de posibilidades que era la economía en la sociedad occidental y entonces realmente se manejaba lo que era el término del mercantilismo. Entonces lo que buscaba realmente era entender qué era la economía y realmente qué le aportaba a lo que era la microeconomía de un país. Las características ya en sí, lo que era el mercantilismo, se basaba en la adquisición de monedas, metales, oro y plata para enriquecer el Estado. En este caso, el mercantilismo buscaba realmente que esos grandes pensadores se determinaba que realmente cuando un país adquiría más monedas o metales preciosos, oro o plata, se enriquecía en este caso el Estado.
Es centralista porque cree que el Estado debe organizarse con todo el respeto económico. En este caso, las características del mercantilismo nos decía que realmente el Estado debía organizarse respecto a lo que es la economía de un país. Surge por primera vez lo que es la definición de la balanza comercial, implica la dedicación de grandes marcos legales que normalizan la producción, en este caso lo que es la producción y el comercio de un país. ¿Cuáles fueron esas políticas que nos ayudaron a entender lo que era el mercantilismo? Y nos dicen que las ideas mercantilistas fueron las ideologías económicas dominantes en Europa al principio de la Edad Moderna. Sin embargo, el conjunto de ideas no sistematizadas, su aplicación concreta difirió en las prácticas de cada país. En este caso, pues, ellos determinaron realmente que la economía denominaba realmente lo que era el principio de la época, ¿cierto?, en Europa, pero realmente se aplicó realmente lo que fue en cada uno de esos países, no de acuerdo a su sistema económico, sino a la práctica de cada país frente a la producción y la economía de un país. ¿Cuáles eran esos legados del mercantilismo? Entonces nos decía que en el mundo anglosajano se podía decir que las críticas de Adam Smith al mercantilismo fueron aceptadas en el Imperio Británico, pero también se fueron rechazadas por los Estados Unidos, por una figura importante con Alexander Hamilton, que en este caso fue la persona, uno de los grandes pensadores, ¿cierto? Y también Friedrich Herbert Klein, Henry Charles y Karen y Abraham Lincoln. Esos eran los grandes pensadores en su época que permitieron compartir una ideología, lo que era el nuevo mercantilismo, donde la mayoría de las economías de ambas, como en el Atlántico, se ha llegado en este caso a aceptar lo que era hoy en día las teorías del mercantilismo concreto. En este caso, se buscaba la importancia de la economía para apoyar alguna de estas teorías. ¿Cuál era esa doctrina económica del mercantilismo? Nos decía que el mercantilismo, si no se podía ser considerado como una teoría, se unificaba en la economía. En realidad no tuvo pues, escritores realmente del mercantilismo que representaba un esquema en general, pero sí se miraba una idea, una economía ideal, tal como en este caso Adam Smith, que nos adelanta lo que es la economía clásica. Y, digamos, ellos surgieron dentro del mercantilismo y creamos una teoría ya realmente enfocada en lo que es la atención específica y el área económica de un país. Entonces, en este momento ya surge realmente la doctrina a partir de un gran escritor en este caso, que fue Adam Smith, donde nos permite, y más adelante vamos a revisar, lo que era realmente Adam Smith y por qué realmente fue uno de los aportadores de la economía mercantilista. Las ideas del mercantilismo también, cada una pulgaba un sueldo en este caso, de un país y se utilizaba para la agricultura, la minería y las manufacturas. Entonces eran las ideas del mercantilismo que nos permitían realmente determinar que cada país debería tener un sueldo por en sí para utilizarse en la agricultura, la minería y en las manufacturas. Que todas las materias primas que se encontraban en un país se utilizaran en la manufactura nacional porque los bienes acabados tenían un valor mayor en las materias primas. En este caso, ¿qué pensaba el mercantilismo? ¿Cuáles eran las ideas? Que se debía todas las materias primas que utilizaban diferentes países, los utilizaran para la manufactura nacional, ¿cierto? Para crear acabados, en este caso, bienes de cada país y generar mayor rentabilidad en este caso o un mayor valor de esa materia prima
en cada uno de esos países. También se fomentaba en la población grande y trabajadora, ¿cierto? Donde permitía realmente que se desarrollaba realmente lo que era la manufactura en sí. También se prohibía todas las exportaciones de oro y plata, que todo dinero nacional se mantenga en circulación. En este caso, una de las ideas fue que ya no se circulara, no se exportara, en este caso, más oro y plata, porque realmente iban a llegar un momento que ya el país no tenía esa gran riqueza y realmente permitía un declive, un decrecimiento económico de cada país. Entonces, prohibieron realmente, una de las ideas fue prohibir las exportaciones con el fin de derrotar, digamos, tener digamos, una circulación de ese dinero en cada país, o en este caso en el país determinante. Que se obstaculizaran, en este caso, tanto como sea posible las importaciones de bienes extranjeros. Entonces, ¿qué pensaba realmente el mercantilismo? Que las exportaciones, ¿cierto? O en este caso las importaciones de bienes extranjeros no eran buenos para la economía en un país, ¿cierto? Porque realmente determinaba que involucraba, en este caso, interrumpía lo que era un desarrollo económico de cada país. Juan Manuel me pregunta una cosa, o sea que en ese tiempo habían restricciones para la importación y los diferentes que hoy en día, claro que sí, porque realmente, ¿qué se permitía realmente en ese entonces? Importar, ¿cierto? Solo productos que intervinieran en la producción para exportar, ¿cierto? Aquellas materias primas que no carecíamos, que no tuviéramos en cada país, permitían que realmente ingresaran para poder volver a exportar esos productos y generar un valor agregado, ¿cierto? Que era escasa. Sí, claro, también eran escasas los productos. Entonces, en este caso, nos permitía, y el mercantilismo, dentro de sus ideas, buscaba que realmente no se exportara también oro ni plata, porque la riqueza realmente de una nación realmente quedaba, no tenía una acumulación de riqueza en cada país. Entonces, otras de las ideas que nos permitían realmente lo que era la escuela del mercantilismo. Vamos a iniciar en este caso con la segunda escuela, donde nos permitía entender lo que era en la escuela fisiocrata, ¿cierto? Fisiocrata. En este caso, se sostenía un principio del derecho natural del hombre que consistía en el disfrute y los resultados de su trabajo. Siempre tal disfrutaba y que podía armonizarse con los derechos de los demás, ¿cierto? En este caso, ¿qué pensaban realmente la escuela? Que cada persona que trabajara, ¿cierto? Que tuviera derecho natural de disfrutar de lo que resultaba realmente de su trabajo. Antiguamente, pues, aquellas personas que no podían trabajar, ¿cierto? O trabajaban realmente frente a una parcela, eran realmente porque aparecían esos latifundios, ¿cierto? O en el sistema feudal, ¿sí? Entonces, en este caso, ellos trabajaban, pero no podían disfrutar todo el esfuerzo de tu trabajo. ¿Por qué? Porque realmente tenían que entregarle todos los bienes, en este caso, al rey en este momento. Entonces, una de las ideas que permitía realmente lo que era los fisiócratas, que era que ellos pudieran disfrutar todo lo que organizaban, todo lo que tenía que ver el hombre frente a su trabajo de forma natural. Los gobiernos no interferieran en asuntos económicos más allá del mismo obstáculo impredecible para proteger la vida, la prosperidad, mantener la libertad de contratación. En este caso, pues ellos pedían que realmente que el gobierno no interviniera en el sistema económico, al menos que fuera en este proceso de la protección de la vida de una persona y en la prosperidad económica y mantener la libertad de contratación en un país. Eso se contribuye también en este caso, pues una de las frases es de laissez-faire, es en este caso es dejar hacer, dejar pasar. Entonces,
una de las teorías que hoy en día también participa también en lo que es hoy en día, lo que es la mano invisible de Adam Smith también. Los fisiócratas, en la agricultura era el único sector genuinamente productivo en la economía capaz de generar excedentes en el cual dependía de un país, ¿cierto? O dependían de los demás. Entonces, en este caso, ellos que pensaban que el sector económico era la fuente de la economía que generaba un excedente para un país y que otros dependían todos de todo lo demás. En este caso, si vemos hoy en día, esta teoría o esta escuela no es algo lo real, ¿cierto? Es algo muy crítico con lo que está pasando hoy en día. Vemos el tema de la papa, de los productores de leche, de muchas otras cosas que realmente no le colocan mucha atención en los gobiernos en lo que es el sector agricultor, ¿cierto? Porque realmente si no tenemos un sistema productivo de la parte de agricultura, pues obviamente las ciudades se van a ver devastadas de una escasez de varios productos. En este caso, pues ellos pedían que realmente la agricultura fuera el único sector productivo y capaz de la economía capaz de generar un excedente en este proceso. Lo anterior incrementaba la proporción pertinente a los territoriales, al excedente destinario, ¿cierto? A la posterior elaboración de consumir productos manufacturados, en lo cual aumentaba la demanda de la riqueza de una nación. Entonces, en este caso, ellos realmente miraban que el sector agricultor deberían realmente proporcionar un excedente terrenales, ¿cierto? Que realmente se debía de elaborar productos, en este caso consumir, y al mismo tiempo todo el tema manufacturero con el fin de aumentar la demanda de la riqueza de un país. Entonces vemos que nos pedían que realmente si el sistema o el sector económico ingresaba como un sistema rentable del país, realmente aumentaba la riqueza de una nación, la demanda de la riqueza de un país, y eso determina lo que era en la escuela fisiócrata. Profe, una pregunta. O sea que esa escuela es muy parecida al feudalismo, pues porque habla de la tierra más que todo y que los terratenientes pues querían como más apropiación de terreno y pues básicamente explotaban a la gente. No, no porque mira, que me estoy volviendo. No, 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 no. No porque realmente ellos que le pedían a la nación o al gobierno, que el sector agricultor fuera capaz de ser un sistema económico, ¿cierto? Un sistema productivo económico para generar un excedente en ese país, ¿cierto? Que genera una ganancia. Pero también permitía que realmente aquellas personas disfrutaran del resultado de su trabajo y lo pudieran disfrutar. Si vemos el sistema feudal, no era así. El sistema feudal Sí, era, profe. acuerda que el sistema feudal era que le daban unas parcelas a cada uno, pero todo lo que producía, ¿para quién era? Para el dueño de la tierra. Para el dueño de la tierra, o pues en ese caso, para el señor rey, ¿cierto? Y lo que sobrara era para poder disfrutar ellos, o en este caso poderse mantener, ¿cierto? Y en este caso, no, ellos permitían que el esfuerzo de su trabajo en la tierra fuera el resultado para ellos, se pudieran realmente tener en este caso. Y pedía que también que los gobiernos no ingresaran o no intervinieran como sistema digamos, económico, en asuntos económicos con el fin de no intervenir en lo que era realmente el proceso de contratación y que tuviera una libertad. Primero, pues antiguamente, pues el gobierno es que realmente determinaba si podían contratar o no contratar, en este caso ya no. Y lo único que les pedían era que intervinieran en la protección de la vida y la propiedad y pues mantener la libertad de la contratación. En este caso, pues ellos decían, si usted es dueño, usted debe cuidar su propiedad, ¿cierto? Y tiene libertad de poder contratar, ¿cierto? Y el gobierno lo que pedía era y la escuela pues, le pedía realmente era al gobierno que protegiera lo que era la vida, que era lo más preciado de una persona. Listo, profe, ya me quedó mucho más claro. Gracias. Sí, sí, porque realmente es similar como el feudal, pero es que el sistema feudal, ¿qué era? Pues realmente se les entregaba unas parcelas a las personas, ellos producían todo lo que construía, era para el dueño en este caso,
pero no podían disfrutar de su trabajo. Bueno, otra también, esta escuela, Edwin, cuéntame. Profe, entonces podemos deducir que el mercantilismo es un sistema económico que se basaba en el desarrollo del comercio y la exportación. Sí, pero imponía que el sistema, en este caso, no se pudiera importar productos que afectaran la economía, ¿sí? Sino aquellos permitían que ingresara aquellos que, aquellos productos que se necesitara para elaborar productos para exportar. Por ejemplo, necesitábamos traer materia prima para elaborar, no sé, ejemplo, unos zapatos, ¿sí? Nosotros no teníamos el cuero, ¿cierto? Especializado, nosotros tenemos la producción de zapatos. ¿Qué nos hacía falta? Traer de otro país el cuero, nosotros hacíamos la transformación y ahora sí lo exportamos. Era lo único que ellos pedían realmente, permitir Profe, profe, importación. entonces la economía está regulada en todo momento por el Estado, ¿cierto? Sí, realmente sí, sí. Porque, y es mejor que sea así, ¿por qué? Porque si permitimos que las exportaciones, en este caso, otros países ingresen a traer productos acá, ¿qué pasaría con nuestra economía? ¿O qué pasaría con nuestros productos nacionales? Profe, lo que está pasando ahorita con lo que están trayendo por allá de los chinos, lo que está pasando con algunos productos, sobre todo el calzado de nosotros aquí en Colombia. Realmente, Entonces, ellos traen pues, los productos a un bajo costo. Le coloco un ejemplo que un compañero me contaba que él un día trajo 500 pares de tenis, unos tenis que venden por ahí a veces en la calle que son como a 15, 20.000 pesos, y él me contaba que todo costo, o sea, ya pagando transporte, pagando todo, ingreso, todo, le salían los tenis prácticamente como a 5.000 pesos. imagínense. O sea, la mano de obra de acá realmente los producir un producto, en este caso, y es mejor realmente exportar que no importar productos y no Profe, elaborar. pero así lo están haciendo, por ejemplo, algunos de marcas ya conocidas que están mandando a diseñar a otros países, por ejemplo, billeteras, carteras, etcétera, inclusive calzado, lo mandan a hacer allá y lo traen acá y no lo venden con el producto, lo venden con la marca de aquí. Sí, claro. Obviamente para poder en este caso, pues que los productos sean más caros, ¿cierto? Pero en el mercado local, por realmente aquellas empresas productoras de zapatos, como en Bucaramanga, que realmente es muy reconocido el sector de zapatos, ¿cierto? Realmente hoy en día pues ha desaparecido muchos por ese tema. Porque realmente cuando traen esos zapatos y ellos los venden más económicos, pues realmente no pueden competir por la mano de obra y en este caso vender esos productos pues, obviamente más bajos para poder hacer competencia. Entonces vemos que en este caso pues, se ve involucrado lo que es realmente la economía hoy en día. Bueno, muchachos, entonces dice que realmente la escuela era una nación que procedía a la capacidad de producir y no a la cantidad de oro y plata. En este caso, no permitía realmente en una concentración de cantidad de oro y plata, sino la capacidad, y la escuela realmente permitía que que aquellas personas producieran o eran capaces de tener una producción libremente de productos y eso realmente una nación era rica en ese momento. Eh, por lo cual se centraba en el estudio y no en el dinero, sino en las fuerzas reales de permitir un desarrollo económico. Entonces, ¿qué realmente permitía la escuela? Que ellos realmente no peleaban por ingresar dinero, por obtener dinero y plata, sino por generar o permitir un desarrollo económico con el sistema de producción, en este caso. O sea, disfrutar las tierras para poder generar, en este caso, una economía estable y un país, pero no viven realmente lo que era la explotación de oro y plata, o en este caso la importación de eso. Entonces, ¿qué era la fisiocracia? Era la primera escuela del pensamiento económico reconocida, ya que no poseía un método análisis específico,
sino en este caso buscaban era realmente difundir en la economía que realmente la economía se desarrollaba en la explotación de tierra en el sistema productivo. También el término de fisiocracia significa norma o ley de la naturaleza. Realmente ellos se basaban y ellos buscaban era que la explotación de la tierra o la producción de productos de la tierra era realmente el sistema o el sustento de cada país. Nunca tuvo una doctrina que sustentara y propagara lo que es por Francis Ketz, en este caso en 1994 y 1774 en Francia. Realmente no tuvo una doctrina que sustentara realmente este proceso, ¿cierto? O esta escuela, pero ellos permitían que realmente se defendían lo que era la producción de la tierra con el fin de tener una economía más estable y que ellos realmente era el sistema económico o el desarrollo económico de un país. Entonces defendían realmente mucho lo que era. En este caso, ellos ya determinaron la doctrina llamada en este caso la doctrina agrícola. O sea, defendían todo el sistema agrícola productor y defendían lo que era en este caso los sistemas de producción de cada país. ¿Cómo nace la fisiocracia? Entonces, en este caso aparece en Francia en el siglo XVII-XVIII, frente a lo que era el proteccionismo industrial y la política del comercio exterior, desarrollada por los mercantilistas hacia el empobrecimiento total de un campo. Entonces, en este caso, ¿qué pasaba? Ellos, ¿para qué nacieron realmente o para qué se fundamentaba o se creó esa escuela? Ellos defendían realmente que proteger el sistema industrial y político del comercio, desarrollado el anterior que ya vimos, que era ellos se desarrollaban lo que eran las importaciones y exportaciones y realmente buscaban era digamos, eliminar en este caso o acabar el campo en este momento. Entonces ellos buscaban era reactivar el campo como idea fundamental para ellos. La riqueza no proveía del comercio, sino la producción. Edwin, cuéntame. O sea, cuando estamos hablando ahí, lo que acabo de decir, que la riqueza provenía de la naturaleza, lo podemos trasladar hoy, siglo XXI, lo que vive aquí en Colombia, que nosotros tenemos la mayoría de riqueza, parte de nuestra naturaleza, de lo que extraemos de nuestra tierra. Sí, pero en este caso, ellos decían que la riqueza no provenía del comercio, o sea, ellos no participaban del comercio de exportación e importación de productos, como sí lo permitía realmente el sistema mercantilista, donde decía que importar o exportar oro y plata era uno de los sistemas económicos de un país, más no en este caso el sistema de producción, ¿sí? Pero acá en la fisiocracia sí desarrollaban realmente y buscaban proteger realmente la agricultura o el campo para no acabarlo realmente. Entonces ellos defendían todo el sistema agricultor con el fin de realmente generar una economía más estable. Entonces en este caso dice, la riqueza no provenía del comercio. Ellos no pensaban que realmente el comercio era lo que enriquecía, sino lo de la producción en este caso, y la producción en este caso de tierra. Entonces ellos defendían toda la producción de tierra realmente. Profesor, pero entonces, ¿qué hacían ellos con la producción, con lo que producían? Porque igual tenían que venderlo, tenían que comerciarlo, ¿o era solo para el consumo de ellos? Era para el consumo interno en este caso del país, ¿sí? No era para exportar, sino solo para mantener realmente un país, ¿cierto? Entonces, en el mercantilismo ellos decían, realmente podemos exportar o importar. Ellos vivían realmente del mercantilismo, ¿cierto? De las mercancías, pero no tenían una protección frente a la producción de tierras o la producción de esos alimentos que realmente teníamos. Entonces ellos defendían mucho el sistema productivo de un país. Entonces en este caso ellos pedían realmente que se defendiera realmente la riqueza, venía realmente de la producción de un país. Si nos damos bien en cuenta, nosotros tenemos mucha producción de tierra, ¿cierto? Muchos elementos, pero la importación de otros países, digamos, cuando abrimos esos tratados de libre comercio, no pensamos en los agricultores, sino pensamos es en desarrollar una economía a aquellas empresas que pueden
traer productos que afecten a los productos locales de un país. ¿Sí? ¿Entendido? Profe, o sea, podemos deducir que el mercantilismo lo sostiene la riqueza, la acumulación de metales preciosos, que es lo que hablábamos. Y aquí en esta, la fisiocracia, la riqueza es generada por la agricultura, ¿cierto? La agricultura, no por el comercio. Exactamente. Claro, o sea, en este caso es por la agricultura. Por la agricultura. Ellos defendían todos los principios de la agricultura. Todos, realmente. Profe, pero yo no entiendo, ¿el gobierno les compraba a ellos los productos o ellos surtían al Estado de los productos? No, ellos comercializaban entre sí, o sea, no permitían que realmente ellos se basaran en lo que era la riqueza en oro y plata, sino en este momento defendían que la producción, en este caso, o la riqueza, venía realmente de su propia tierra, de la producción realmente de cada país, ¿cierto? Entonces, si hoy en día, y yo sé que de pronto tú estás digamos, cómo hacían para vender y comprar, ¿cierto? Ellos podían comercializar los productos, pero a nivel local, de cada país, mal no permitía que vivieran de otros productos realmente, o en este caso, en la comercialización digamos, de oro y plata, sino solo en este caso de la tierra, lo que producía la tierra en ese momento. Profe, Okay, lo que pasa en algunos departamentos cuando decretan veda, la veda, lo que pasa, entonces, solamente para ese pueblo es consumido, por ejemplo, el caso del pescado es consumido y no lo pueden vender afuera de ese pueblo. Es lo que de pronto logro entender ahí. Sí, pero en este caso lo hacían dentro del país, no solo de la región, sino dentro del país, ¿sí? Que podían comercializar, pero realmente frente a los productos realmente defendían que la tierra era la productora realmente, era lo que traía la riqueza y un desarrollo económico hoy en día. Que hoy en día lo estamos dejando muy afuera, ¿sí? Que dicen, no, es que la tierra no da nada. No da nada por lo que realmente, ¿por qué no nos ayuda realmente a desarrollar una economía propia? Porque nuestros fertilizantes, la mano de obra, todo lo que tiene que ver con producción, realmente es realmente muy costoso, ¿cierto? Y producir algo para salir a regalarlo, la gente ya no lo está haciendo, ¿cierto? Entonces, por eso hoy en día realmente están dejando, digamos, están dejando acabar lo que es el sistema de producción realmente de las tierras. Entonces, muchachos, ellos pensaban más en lo que era realmente considerado el sistema de producción. Entonces, dice, consideraba el proceso de producción de la tierra como una riqueza en base a una economía de una nación. Entonces, veamos que ellos pensaban era que la producción de tierras era, en este caso, lo mejor para crecer o para tener una riqueza en un país, más no la explotación de oro y plata, ¿cierto? También se deducía que un país era más rico a medida que poseyeran más tierras. Entonces, mire que ellos pensaban de otra forma también. Entonces, en la anterior, pues decíamos que si tuviéramos más oro y plata, pues éramos más ricos. Acá, hoy en día, o en este pensamiento fisiócrata, dicen que primero, el proceso de producción de tierra era la más riqueza. Y segundo, y se basaba en la economía. Y segundo, un país tuviera en este caso o posea más tierras, era más rico en este momento. Entonces, esos eran los dos principios en este momento que se consideraba en lo que era el pensamiento fisiócrata. También llegaron a afirmar que la agricultura era la principal ocupación de los hombres porque políticamente superior a otros y porque productos ocupaban un lugar prioritario en una escala de necesidades de la humanidad. Entonces vemos que ellos determinaban que la agricultura era uno de los pilares, en este caso, uno de los principios ocupación de las personas, digamos, de los hombres, porque permitía realmente decir que, digamos, era una de las propiedades de la necesidad humana. Entonces, producir en este caso, todo lo que produce la tierra es para una necesidad humana. Vemos hoy en día que estamos como dejando de lado
esa creencia que el sistema agricultor es nuestra, digamos, con nuestra necesidad o nuestro pensamiento económico de crecimiento de un país, ¿cierto? Vemos que hoy en día en la tierra no nos están dejando realmente desarrollar mucho, ¿cierto? Sino ellos piensan en industrializar, industrializar, pero ellos no están pensando hoy en día en este siglo XXI la tierra. Si se acaba o se elimina todo lo que produce en la tierra, ¿qué vamos a comer el día de mañana? ¿O quién nos va a producir eso a nosotros? Ah, muchachos. Señor, no le escuchamos, profe. ¿Me está escuchando? Ahora sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué pasaría en este momento? Hoy en día le están dejando de lado la producción de tierras, ¿cierto? Hoy en día no. Ellos están dejando y están permitiendo industrializar todos los productos. ¿Qué pasa el día de mañana que ya no exista el campo, que ya no exista la producción en tierras? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Quién nos provee esa necesidad humana en este caso que nosotros necesitamos? Toda esa necesidad de productos para consumir. ¿Quién nos va a dar? ¿Lo vamos a comprar todo o a exportar todo? No Yo creo creo, que... yo creo que lo vamos a exportar, pero el problema, profe, que tenemos en el campo, siempre he creído que el Estado le falta mucho más apoyo. Estos días veíamos en las noticias que por acá, no sé si era en Boyacá, Cundinamarca, los campesinos estaban sacando la papa a orilla de la carretera, pues, y vendiéndolo un producto a pérdidas total. O sea, para que no se perdiera el producto, ellos prácticamente lo estaban regalando. Ahí es donde el Estado debería tomar iniciativas y más apoyo al pequeño y mediano productor, porque es que realmente en los pueblos, si no fuera por el agricultor, profe, yo creo que tocaría que mirar otras opciones. ¿Cómo es que nos va a proveer la papa, la cebolla y otras cosas, legumbres, no sé de dónde podríamos sacar? Y también enseñarle a cultivar más técnicamente y más amigable al medio ambiente, pensaría, profe. Y claro, por lo menos subsidiar todo lo que son los sistemas de abonos, todos los fertilizantes y restringir todos esos productos que sustituyan a esos alimentos que realmente estamos dejando de consumir por consumir otros productos que realmente no vale la pena. Si nos damos de cuenta, ustedes van a un centro comercial y ven una libra de papa, ¿cuánto está? ¿Cuánto está un paquete de papas? ¿Cuánto está algo que realmente sustituya las papas? O el producto realmente que ellos traen de otros países, ¿sí? Entonces vemos que realmente el país está permitiendo ingresar productos que afectan, en este caso, la economía o la producción de esas tierras en cuestiones de esa naturaleza que ellos realmente tienen, que es la papa y la cebolla y todo lo que tienen que realmente ver, ¿cierto? Profe, lo estamos viviendo acá en el Tolima, están trayendo el arroz, lo estamos viviendo aquí en el Tolima, el producto arroz lo están trayendo del Ecuador, de otros países a más bajo costo, y entonces el agricultor es el que el que lleva, como dice la palabra, del arrume. Sí, entonces vemos que eso realmente lo están dejando más digamos, a la decisión industrial que en este caso a un sistema que nos ayude realmente. Entonces ya vemos Buenas que... noches. Buenas noches, sí, señor. Bueno, creo que Colombia está comenzando a vivir lo que se vivió en algún momento en países como Venezuela, Argentina, que eran países que producían mucho del campo y que a medida que fueron importando productos, porque les salía más económico importarlos que producirlos, se volvieron países dependientes de importación y mataron la producción local. Eso porque, bueno, tenían otros ingresos, digamos que de mayor cuantía, pero cuando esos otros ingresos cayeron, digamos que su economía interna se vio totalmente golpeada, ya que pues no tenían el mismo dinero para importar, para seguir importando
esos productos. Pensaría yo que lo que está sucediendo en el país, y a eso el gobierno de turno debería, digamos que, tener la posibilidad de proteger más al campo colombiano, al productor colombiano, para no ponerlo a competir con importaciones que muchas veces salen a un costo mucho más bajo que la producción interna. Digamos que ahí el gobierno debe comenzar a implementar realmente estrategias de fondo, no como las que sacaron hoy. Hoy escuché una estrategia que realmente es un pañito de agua tibia, porque van a dar un subsidio de 126.000 pesos por tonelada de papa. Si usted saca la cuenta, serían 126 pesos por kilo, un subsidio pero demasiado bajo para lo que se está viviendo en el momento con los productores de papa en Colombia. Sí, señor. Vemos que realmente no nos ayudan mucho en ese caso. Acuérdense que realmente también a veces, digamos, el sector agrícola y el sector minero, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el campo, aporta, en este caso, lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué pasó con los países? Pues dejaron de aportar a eso y el país realmente no tiene de dónde realmente subsistir en épocas de crisis, ¿cierto? Porque realmente todo lo importa y llega un momento que realmente no, digamos, no tienen la capacidad de pagar esos productos porque llegan realmente muy caros. Bueno, muchachos, uno de los diferentes fundadores, ¿cierto?, de la fisiocracia, entonces en este caso fue Francois, ¿cierto? Y también está Robert, está Mercier, el Marquez, Ducol, Tinets, Boyd, en este caso fueron uno de los diferentes, fueron los que realmente pensaban o realmente fueron partícipes de esta teoría que realmente permitía que desarrollara, o digamos un país era rico en este caso en la producción de sus propias tierras y que un país realmente cuando tuviera más tierras, pues en este caso era un país pues más rico en ese momento. Entonces fueron los diferentes economistas que aportaron realmente a lo que es hoy en día la teoría. Entonces veamos, lo podemos ver ahí, cuáles eran los diferentes pensadores. Tómenle foto, tómenle todo, porque realmente puede, una de las preguntas del parcial puede ser estas. Entonces ahí le estoy dando aquellos punticos donde dice cuáles son las diferentes preguntas. Entonces, ¿cuáles fueron las principales características de la fisiocracia? Entonces, según la teoría, que es Knight, en este caso, que fue uno de los fundadores, cada clase social tenía una gran importancia en el modelo económico. Entonces, todo realmente participar en un sistema económico. La clase productora, en este caso la agricultura, era la clase mediante el cultivo de tierras renacían las riquezas anuales de una nación. En este caso, entre un país produciera más productos, era más, realmente aumentaba más la riqueza. La clase estéril, ¿cierto? Estéril en este caso, lo que son artesanos y comerciantes reconocidos como la clase industrial, formados por los ciudadanos que ocupaban un servicio o trabajo no agrícola, o sea, realmente no participan en el sistema agrícola, cuyos gastos son pagados por clases productoras y por la clase distributiva. En este caso, ¿quiénes pagaban esas riquezas? De los artesanos y comerciantes, pues aquellas personas que realmente producían la tierra y vendían esos diferentes productos. La clase distributiva, en este caso, era el rey, la iglesia, los empleados y los públicos, ¿cierto? Consumían el excedente que creían por la clase productora e iniciaba a través de pagos de renta de tierra. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Entonces surge una de las características, dice que el rey y la iglesia y los empleados públicos eran los que consumían el excedente de lo que producía realmente la tierra. Y llegaron un momento a iniciar el proceso de que tenían que pagar por la renta de la tierra. En este caso, ¿tenían que pagar qué? Entonces de ahí nace un llamado dolor de cabeza todos los años, y yo creo que ustedes, de pronto aquellas personas que tienen apenas un apartamento o tienen
un pedacito de tierra en diferentes ciudades, que tenemos que pagar el dichoso llamado impuesto, ¿cierto? Entonces vemos que de ahí aparece realmente la idea de lo que es ya teníamos que pagar por producir una tierra, tenemos que pagar una renta, un excedente en este caso. ¿Cuál era la tabla económica del Knight, cierto? Entonces vemos que los agricultores producían para ellos mismos también y para los artesanos, y en este caso producía también para los propietarios de la tierra, ¿cierto? Entonces vemos que los propietarios trabajaban también igualmente, le aportaban a los artesanos y los artesanos a los agricultores de forma viceversa, ¿cierto? Pero en este caso los agricultores eran los que más realmente estaban activamente dentro de un sistema económico de un país. Entonces vemos en este caso, vamos a ver. Profe, qué pena, ¿se puede volver atrás? Que no logré entender lo de los propietarios, ahí, esa parte de los propietarios. Sí, míralo acá. Los propietarios también le daban realmente a también los agricultores, en este caso, porque los agricultores le aportaban a los propietarios, que realmente aquellos agricultores no eran propios no eran dueños de la tierra, ¿sí? En este caso tenían que pagarle una renta por cultivar, en este caso, esas tierras. Entonces era uno de los aportes que realmente se realizaban. También, pues en este caso, los artesanos, porque realmente los agricultores, el excedente en este caso, para poder comprar productos realmente artesanos también se aplicaba en este proceso. Más adelante vamos a explicar cómo era en este caso y la explicación de esta tabla. Entonces, mire, el primero dice, obteniendo la producción agrícola, punto de partida del análisis, el producto puede comprender en granos, frutas, verduras, materias primas y etcétera. Entonces, en primera parte, que es la agricultura. Segundo, la retención por parte del producto, lo cual utiliza el agricultor para cubrir sus propias necesidades y alimentos. En este caso, pues, los agricultores retenían cierta cantidad de productos. ¿Para qué? Pues para el medio de subsistir ellos mismos. 3, la venta del excedente, tanto en la clase propietaria como la clase estéril. En este caso, ya sabemos cuál era la estéril. La venta de industrias y artesanos o comerciantes en este caso. 4, la distribución del dinero obtenido por la venta, ¿sí? Una parte de este dinero se utilizaba para pagar la renta de la tierra. En este caso le pagaban la renta al propietario, en este caso el dueño de la tierra. Y otra parte para los artículos comprados a la industria. En este caso, entonces, uno como agricultor, ¿qué hacía? Cultivaba, vendía, le pagaba al dueño del terreno y algo otros, lo que realmente el excedente que teníamos era para comprar a los artículos aquí al sector industrial, el sector agrícola y al sector industrial y el sector de artesanos. 5. El dinero recibida por la clase propietaria se empleaba para pagar los bienes y consumo de los compradores, tanto a la clase productora como a la industria. En este caso, pues los dueños también utilizaban ese dinero para ¿qué? Comprar los productos que producían los agrícolas, ¿cierto? Los agricultores, y pagar también aquellos bienes que se compraban, en este caso, a la parte industrial. A la vez, el dinero recibido por la industria en pago de esos productos se empleaba para pagar la compra de alimentos y materias primas. En ese caso, aquellas en el sector estéril, ¿cierto? O en este caso los artesanos o industriales, comerciantes, también utilizaban lo que ellos vendían, pagaban por alimento y materias primas para volver nuevamente a hacer el ciclo de ellos producir sus artesanas y poder vender. 7. Mientras se realizaban estas operaciones, el agricultor estaba preparando una nueva cosecha y la obtención y al obtenerla se inicia nuevamente el ciclo. Entonces vemos que aparece nuevamente el ciclo, ¿cierto? Entonces, realmente, mientras ellos estaban haciendo todo, el dueño, los dueños y el sector estéril o agrícola, artesanos y industrial estaban haciendo su proceso,
los agricultores que estaban haciendo? Pues alistar la tierra para volver a hacer nuevamente, cultivar esas tierras y volver a nuevamente hacer la venta, pagar la renta y pagar, digamos, la compra de aquellos productos de artesanos o el sector comercial, y el resto era para subsistir ellos mismos. Entonces vemos cuál es la participación de lo que es en este caso la economía frente a lo que eran los agricultores. Entonces vemos cuáles serían los principios, o en este caso las características o principios básicos de la fisiocracia. Primero, se basa esencialmente en que la economía está regida por un orden natural. Entonces ellos pensaban que la tierra era realmente su sistema económico. Solo la agricultura generaba un producto neto. Entonces realmente, si vemos el sistema o la tabla, la explicación de la tabla, en este caso de la economía, realmente la agricultura era que realmente tenía una economía más, un excedente en este caso de producto neto, o en este caso un dinero más exacto de lo que se sobraba. La creación de un excedente llamado producto neto, entonces en este caso ellos creían poder producir esos productos de forma excedente, llamados en este caso producto neto, para poder venderlos a mejor precio. La agricultura era más importante que la industria. Ellos pensaban que realmente no, digamos, el país no tenía una riqueza si en este caso ellos no pensaran en la agricultura. Digamos, no, digamos, ellos permitían que la agricultura era más importante que la industria. La industria para ellos no era lo mejor porque eso no proveía riquezas en un país. La división del trabajo en dos categorías, productivo y estéril, ¿cierto? ¿Cuál era el productivo? Todo el sistema agricultor, ¿cierto? ¿Y el estéril qué era? Rocío, ¿qué era el estéril? Jimena, ¿qué era el estéril? Edwin, ¿qué era el estéril? Los que no producían. O sea, los comerciantes, el rey, la iglesia. Exactamente, ellos solo vivían de lo que dieran ¿qué? Los agricultores, el sistema agricultor. 6, explicación del proceso circular de la reproducción. Entonces, en este caso, volvían nuevamente a hacer el proceso de producción, de lo que ya vimos realmente en la tabla, que era cultivar, vender, pagar la renta, pagar los excedentes, y volver nuevamente a hacer el proceso, todo ese proceso, en este caso, de circulación de un sistema económico. Analizaban las circunstancias entre las clases sociales y a través de un cuadro económico. Vemos que está de primera ser el agricultor, que era el que genera en este caso el producto, ¿cierto? Quien pagaba en este caso, producía, vendía realmente, y todo en este caso, pues era el sistema estéril, que era el rey, el comercio, la industria, todo ese proceso, y el propietario era la persona que realmente también participaba, porque era que, digamos, el agricultor le pagaba en este caso la renta a esa persona. Se inclinaron por un impuesto a la tierra, también. Entonces aparece en este caso un impuesto que era que pagábamos la renta para la explotación de esos terrenos. Se estableció un salario estrictamente impuesto para satisfacer las necesidades. En este caso, pues ellos crearon, digamos, que aquellas personas que disfrutaban su trabajo o el esfuerzo de otro trabajo también debían recibir un salario en este caso. Entonces, aquellas personas que trabajaban realmente en la tierra también, que no eran dueños, sino les ayudaban a aquellos propietarios o aquellas personas que realmente pagaban la renta de la tierra, recibir un salario digno para satisfacer sus necesidades físicas normalmente. En conclusiones, para los fisiócratas, toda la riqueza provenía de la tierra. Entonces, uno de los principios de la fisiocracia es la agricultura. Que todo lo que proviene de la tierra es riqueza, ¿cierto?
Esta escuela económica se originaba origina contra la intervención del mercantilismo. Entonces realmente ellos no defendían el sistema mercantilismo, sino realmente decían, no, ustedes no participan acá. O sea, están en contra de lo que es el sistema mercantilismo. Y si bien esto es importante acordar que las ideas fisiocracias nacen de un momento que hubo una actividad industrial, es decir, solo las actividades relacionadas con el sector primario. Entonces realmente primero aparece lo que es realmente la parte mercantilista, todo lo que tiene que ver con la parte de industrial, ¿cierto? Digamos de producción de oro y plata, todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones. Aquí ya ellos dicen, no, qué pena, pero nosotros debemos estar primero que ese es el sector primario. ¿Cuál es el sector primario? Todo el sistema agricultor, ¿cierto? Todo realmente era lo que giraba en base a la economía de un país. No en las importaciones, sino en la producción de sus propias tierras. Entonces, en este caso, Francios, que es Kesnay, entonces dice que es un sistema de un gráfico de flujo circular de bienes. Ya vimos que era el flujo circular de bienes, ¿cierto? Del dinero de una economía ideal, ¿cierto? ¿Te acuerdan cuando veíamos? No sé quién habló. Bueno, ¿te acuerdas, Edwin, que veíamos el sistema, el flujo circular de bienes y de dinero? En este caso, estaban las empresas, estaba al lado izquierdo el Estado y estaba las personas que generaban uno al otro. En las primeras clases, cuando miramos el sistema de flujo circular de bienes. Estaba el Estado, la familia y la empresa. Exactamente. Entonces, en este caso, Frankis Kesnay, entonces participa como en este caso en el cuadro económico, ¿cierto? Que es la primera análisis del flujo circular realmente, pero ya realmente en lo que es la macroeconomía. También confiere que la agricultura la máxima importancia que da la capacidad de crear, en este caso, una riqueza de un país. Entonces ellos decían que por encima estaba lo que era la agricultura. Entonces era lo único que crea la capacidad de crear riquezas, tenía la capacidad de, digamos, de generar riqueza de un país. Se reconocía la existencia de tres clases sociales, que eran los dueños de las tierras, los agricultores arrendatarios, y la única clase productiva, y en este caso los industriales y los comerciantes. En este caso, pues ya aparece lo que es la división en ese momento de las clases sociales. Entonces, en este caso están los dueños de las tierras, ¿cierto? Los agricultores, que eran los que realmente arrendaban esos terrenos, y ellos eran los únicos que era la clase productiva. También, pues, el sistema industrial y los comerciantes en ese momento. Entonces aparecen cuatro clases sociales dentro, en este caso, en este sistema o en esta escuela fisiócrata. Afirma que la tierra corresponde a los terratenientes, pero que el producto creado por estos agricultores arrendatarios tienen satisfacer las necesidades de tres clases sociales. Entonces vemos que ellos decían que había un sistema feudal, ¿cierto? O en este caso un sistema terrenal, que entre más tuvieran tierras para arrendarse a los agricultores, realmente eran realmente las 10 personas que tenían en este caso el sistema del producto. Pero los agricultores eran las personas que satisfacían. ¿Quiénes? ¿Qué satisfacían en este momento? ¿Qué necesidades satisfacen? A las 3 o 4 clases sociales. Todo lo que realmente necesitaba consumir aquellas personas. Entonces vemos que ellos afirman que el pilar de una economía es los agricultores, porque si nosotros no tenemos quien nos cultive las tierras, no vamos a tener quien nos satisfaga en ese momento o satisfacer las necesidades, que es lo que está pasando hoy en día, ¿cierto, muchachos? Sí, señor.
El cuadro económico demuestra el circular del producto neto entre tres clases sociales, cómo lo produce cada año. Entonces vemos que en el cuadro que vimos anteriormente, vemos cómo es el sistema circular del producto neto, ¿cierto? Que cómo participa dentro de esas clases sociales. Entonces vemos que está la parte estéril, que es todo lo que es los comercios, los comerciantes, la industria del rey y todo lo que tiene que ver con y en este caso también el dueño. Que este máximo representante de la escuela fisiócrata argumentaba que el principio del derecho natural del hombre consistía en disfrutar o el disfrute de los resultados de su trabajo, siempre que se armonicen con los derechos de los demás. En este caso ellos defendían que las personas que en este caso cultivaban, el hombre que cultivara sus terrenos, tenían el derecho de disfrutar sobre su trabajo. De aquí consideraría que el gobierno no debería intervenir en los asuntos económicos más allá del mínimo asunto imprescindible para proteger la vida, la propiedad y para mantener en ese caso la libertad de contratación. Entonces vemos que esto es un principio que realmente vimos anteriormente, donde ellos decían no, que el gobierno no tiene que interceder en todo el proceso de producción de tierras, sino en proteger la vida y la propiedad y mantener en este caso la libertad de contratación, nada más. La idea que Keynes aparece en una reacción de las restricciones feudales, mercantilistas y gubernamentales que restringen la iniciativa privada. Entonces, no sé qué compañera me habló sobre el tema feudal, entonces ellos ya estamos en contra del sistema feudal, ¿cierto? Y contra del sistema mercantilista y los sistemas gubernamentales. ¿Qué eran los sistemas gubernamentales? Que en este caso, ellos, todo lo que producían realmente las personas se tenían que entregar, en este caso, al rey, ¿cierto? Y realmente lo que sobraba era para medio subsistir, en este caso, aquellas personas que trabajaban y obviamente tenían que pagar una renta en este momento. Entonces ellos permitían, o estaban en contra de estas reacciones, o aparece esta idea que es NAI por el fin de, digamos, desaparecer el sistema feudal, el mercantilismo y gubernamentales. Y en este caso restringir la iniciativa privada, en este caso. Entonces, ver que aquellas personas que producen o que fueran, en este caso, sus propios dueños, quien cultivaran la tierra y no tenían que en este momento estar arrendado o alquilado en este proceso las tierras. Vamos a hablar entonces de lo que es Adam Smith. Adam Smith, en este caso, sin duda, aporta fundamentalmente lo que constituye su célebre obra Naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, ¿cierto? Sus ideas fundamentales pueden resumir en los siguientes puntos. Entonces, el primero, dice, el funcionamiento económico de una sociedad descansa en las leyes del mercado y la interacción de intereses, del interés individuo y la competencia. Entonces, en este caso, ellos decían que uno de los principios de ellos era que el sistema de la sociedad económica debe descansar, en este caso, en las leyes del mercado y no en este caso del gobierno. Nos decía que el empresario se ve obligado por las fuerzas de la competencia a vender sus productos a un precio máximo al costo que produce. Lo estamos viendo hoy en día, ¿cierto? Con el tema de las papas, ¿cierto? En este caso, con los cultivos de papa, ¿cierto? La competencia obliga a que tenemos que vender nuestros productos en un precio máximo por los costos de producción, en este caso, ¿cierto? Hoy en día, ¿qué pasa? Pasa al revés. Por la competencia, tenemos que vender nuestros productos de forma más económica porque los costos de producción realmente no lo podemos perder, ¿cierto? Porque la competencia está ingresando a mercados que sustituyan o que produzcan ese mismo bien más económico. Y en este caso dice que obligaba a ser eficientemente posible, de modo que mantener sus costos bajos y permanecer en condiciones competitivas. Entonces, en este caso, obligaban realmente que aquellas personas, de acuerdo a las fuerzas competitivas, vender sus mercancías a un precio óptimo
al costo de producción. Realmente, si ellos podían cubrir los costos de producción, a eso realmente lo vendían o obligaban a mantener los costos más bajos para poder tener una condición competitiva. Ese es uno de los principios de lo que era la sociedad en las leyes del mercado y la interacción de intereses individuales y la competencia. Defendió laissez-faire. ¿Qué era eso? En este tema dice que cuando a la no intervención del gobierno en los asuntos económicos, realmente él decía que el gobierno no debería ingresar a los asuntos económicos, ¿cierto? Para promover el bienestar y los mejores medios que estimulan el propio interés y el desarrollo de la competitividad. Entonces, en este caso, él decía que, digamos, defendía en este caso que no, el gobierno no tenía que interferir o hacer una intervención en lo que eran los asuntos económicos. ¿Con qué fin? Con promover el bienestar, las mejores del medio con medios que son estímulos propios de interés y el desarrollo competitivo de las diferentes fuerzas económicas de un país. Otro punto dice, el análisis del cambio dinámico de las sociedades descansan sobre la teoría de la acumulación. En este caso, sostenía la distribución del ingreso, se distribuye entre las diversas clases sociales y de manera preferentes entre el capitalismo y los terratenientes. En este caso, pues, ellos analizaban ese cambio dinámico, ¿cierto? ¿De cuál sociedad? Pues las sociedades del sistema capitalista, aquellas personas capitalistas y el terrateniente. Entonces realmente los ingresos solo se distribuían en este caso entre las clases sociales, nada más. Otro punto dice, la fuerza de trabajo salarial no recibía lo suficiente para permitirles un excedente, ¿cierto? Entonces algunas de estas necesidades, mientras que en otros grupos sociales sí podían tener un fondo suficiente para financiar las inversiones y para sostener sus niveles de vida normales. Entonces vemos que aquellas personas, en este caso la fuerza de trabajo, no recibían, no les pagaban bien, en este caso suficiente por su trabajo y no les permitía tener un excedente. En este caso, ¿qué pasaba a ellos? Les pagaban realmente lo mínimo y ellos realmente pagaban todas sus necesidades y no tenían un excedente. ¿Para qué? Para cubrir sus necesidades, ¿cierto? O en este caso para generar más fondos para hacer una inversión. Entonces en este caso ellos no permitían que la fuerza laboral tuviera la forma de crear una inversión, realmente financiar para comprar sus propias cosas y para para sostener un nivel de vida normal, ¿sí? Y realmente les pagaban realmente solo lo inferior y nada más, sino para medio subsistir, nada más. Realmente una persona que vivía del trabajo, solo y siempre iba a estar en su trabajo, pero realmente cumplía solo para, digamos, solo para sobrevivir en este caso, y no para tener el día de mañana algo que pudiera vivir en ese momento. Que dicho excedente podría destinarse a la aplicación del consumo, pero el resultado de las sociedades sería mejor si dicho excedente de fondos de ahorrarán, en este caso las rentas se convertirían en fondos que más tarde aplicaran productos. ¿Me escuchan bien, muchachos? Sí, señor. Sí, ok, listo, no pensé que me estaban escuchando. Entonces nos dicen que las rentas se convertirían en fondos que más tarde aplicarían la producción. En este caso, ellos definían, en este caso, Ademir definía que el excedente se tenía que aplicar al consumo, ¿cierto?, de esas sociedades con el fin de generar generar un excedente para que se ahorrara. Y se aplicara esos ahorros para la producción en este caso. Se podría considerar que esos determinantes básicos al ritmo de acumulación
y a la vez la tasa de expansión económica. Entonces realmente ellos permitían, o Adam decía que el sistema, realmente esos fondos se debía aplicar a la producción, pero también se debía tener, en este caso, un ritmo de acumulación de riqueza en este caso, o una expansión económica de un país. También dice que se destacó en los efectos de acumulación de beneficio de los empresarios, pues se intervenían en maquinaria, que lo que permitía mayor disponibilidad de división del trabajo y aumento de producción. Y en este caso, conducirá a mayor riqueza. Entonces vemos que el que defendía pues, aquellas personas o aquellos empresarios para generar un beneficio, en este caso, o una digamos, un sistema de máquinas para tener una mayor división del trabajo y aumentar su sistema de producción de esos empresarios. Y asimismo generar, ¿qué? Una riqueza. Entonces, Adam Smith defendía realmente ese sistema, digamos, que permitía realmente una división mayor del trabajo. Las ideas expuestas harían que el sistema económico funcionara de manera independiente del gobierno y de las personas, como si fuera en este caso la mano invisible. Entonces, muchachos, ustedes tenían una tareita por ahí de investigarme qué era la mano invisible. Muchachos, los escucho. ¿Qué pasó? Muchachos, ¿qué era la mano invisible? Muchachos. ¿Me escucha? Señor. La mano invisible habla sobre la teoría sobre esta, que era es una metáfora que señalaba la economía del mercado como herramienta con capacidad para alcanzar el bienestar social. Esta teoría fue elaborada por el economista Adam Smith. Sí. ¿Quién más? Pero le puedo decir que Adam Smith indicaba que el papel del mercado es básico y fundamental, y que cuando menos el control político gubernamental existía en la economía. Más fácilmente esta la encontraba en el bienestar. Entonces, esto habla el señor Smith sobre el papel del mercado básico y fundamental. Ok, sí. ¿Quién más investigó sobre el tema de la mano invisible? Profe, lo que yo entiendo es que Adam Smith lo que dice es que el gobierno no debía como interferir en pues todo lo de la parte del mercado, ¿sí? Que es como el gobierno debía como enfocarse en otros aspectos, como por lo menos la defensa de la justicia y pues dejando el mercado como libre, o sea, como que el gobierno no tuviera nada que ver con el mercado. Sí, señores. ¿Qué más? ¿Quién más investigó? Profe, buenas noches. Buenas noches, sí, señora, cuéntame. Sí, profe, más que todo la teoría de Adam Smith se basa en una metáfora económica de la parte
de una economía libre en mercado, como recopilando lo que decía la compañera, tiene que ver, pues, lo que uno entiende, pues sí tiene que ver sobre el mercado libre, un libre mercado. Sí. ¿Quién más? Profe, buenas noches, con Álvaro Rodríguez. Álvaro, cuéntame. En la teoría de Adam Smith de la mano invisible, él también habla de que en ciertos casos pues digamos que no era bien hacerlo, porque cuando los recursos eran limitados, pues perjudicaba al conjunto y no lograba pues lo que se quería hacer con digamos que lo que es el libre mercado. Entonces, cuando los recursos son limitados, sí no servía el tema del libre mercado, porque pues puede perjudicar al conjunto y puede haber daños ambientales. Sí. Entonces, él pues sí predominaba pues lo que, digamos que él decía, había unos ejemplos, él decía, digamos que por ejemplo, una persona que construye o diseña una bombilla, pues le sirve al conjunto y le sirve a él porque genera ingresos, y aparte de eso va a tener que hacer una fábrica para producir empleo y mover la economía, y pues debido a eso el Estado no tendría que intervenir. Pero hay excepciones, como las que le estaba diciendo, que es cuando impacta el medio ambiente o cuando los recursos son limitados. En ese caso sí no le aplica la teoría. Exactamente. Entonces dice que realmente la mano invisible era un modo de funcionamiento de los mercados, ¿cierto? Y no solo asignaban las tareas, sino que dirigía a que las personas en su selección de una ocupación y hace que tenga en cuenta una necesidad de la sociedad. Vemos que ellos deberían tener en ese caso una necesidad en cada sociedad que permitía. Entonces dice que el mercado se regula cuáles son las mercancías que se producen, la esencia de la economía de los mercados, es todo en él y se convierte en mercancía, en un precio y en la oferta de mercancías sostenibles. En cambio de ellos se experimenta. Entonces vemos que realmente ellos realmente se entiende sobre la mano invisible, que realmente el gobierno no debe intervenir en una sociedad donde aquellas personas o esa sociedad busca la selección, en ese caso, de alguna ocupación, o en este caso en cuanto a las necesidades de una sociedad, ¿sí? Entonces dejar aquí en este momento cada producto que se produzca se tenga una esencia de la economía y así mismo gira todo en él frente a su precio, y que en este caso las ofertas de estas mercancías fueran sensibles a los cambios que experimentan en ese momento. Entonces vemos que en pocas palabras Adam Smith se aplica a esta teoría anterior que mirábamos de la economía fisiocrata. ¿Dónde fue que yo lo vi? Por acá, acá. Entonces, en este caso, de dejar hacer y dejar pasar, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando partía de ese principio, porque realmente ellos parten de ese principio, donde dice que realmente no tiene que dejar ingresar, digamos, el mercado, el gobierno no tiene que intervenir, sino dejar que sus mismas mercancías y sus productos se mantengan de acuerdo al comercio, de acuerdo a una necesidad o a las ofertas en este caso, de las mercancías. Que no intervenga en este momento el gobierno para manipular realmente lo que son, o controlar en este caso, los precios. Dice que es el mercado quien decide la cantidad de bienes que produce. La demanda por estos bienes incentivan a los productores posibles de obtener un beneficio y aumentar la producción de dichos bienes. Esto interrelacionan a los consumidores y a los productores que determinan la cantidad de bienes que producen. Entonces vemos qué es. Entonces la mano invisible, ¿qué es en este momento? Entonces vemos que es que la demanda de ciertas cantidades es de acuerdo, o el mercado exija que la producción realmente se debe determinar de acuerdo a la demanda del mercado, ¿cierto? Y que en este caso
los beneficios que obtengan es de acuerdo al aumento de la producción de dichos bienes de algún productor en este momento. Y que la interacción en este momento de los consumidores y productores determinan, en este caso, la cantidad de bienes que se van a producir. Entonces vemos que la mano invisible dice que realmente una de las características es que el mercado realmente se debe regular solo, no tiene que ingresar realmente el Estado para nada, sino el mercado decide realmente qué producto se debe producir y cuánto es, en este caso, la demanda de esos productos. Y de acuerdo a los consumidores y productores, determinan la cantidad a producir en este momento. Ya hablamos en ese momento, entonces, pasamos a hablar lo que era David Ricardo. David Ricardo constituyó uno de los pilares de la escuela clásica y desplazó el énfasis desde la producción y la distribución como punto de partida del estudio posterior al comercio internacional. Entonces, en este caso, permitió realmente desplazar lo que era la producción y la distribución como uno de los puntos de partida de una sociedad. Uno de los aspectos más importantes de David Ricardo, ¿cierto? Significativos, que se indaga y aporta los siguientes características dentro de lo que tiene que ver su teoría de David Ricardo. Entonces dice que descubre la base que permite el intercambio entre las mercancías y las relaciones que él se genera interviniéndose en los precios relativos y en este caso con un valor absoluto. Entre las mercancías que se obtienen valor de dos fuentes, que es la escasez y la cantidad de trabajo necesario para obtenerlos. Entonces, en este caso, David Ricardo parte de lo que es en este caso un valor absoluto, ¿cierto? Frente a los precios. ¿Qué es el valor absoluto? Que es determinar qué país escasea ese producto y que en este momento la cantidad de trabajo es necesario para obtener unos productos. Entonces, cuando yo digo en la escasez, entonces, ¿cuántas horas de trabajo yo debo determinar, ¿cierto? Para obtener una unidad de ese producto. Así, David Ricardo determina en este caso los precios, ¿cierto? Y lo absoluto, y los valores absolutos de las mercancías. Profe, cuando habla el señor Ricardo, uno de los pilares de la escuela clásica, ¿de qué nos estamos refiriendo ahí? ¿Cómo? Es que no lo escuché bien. ¿Cómo? Cuando el señor David Ricardo dice que él constituye uno de los pilares de la escuela clásica, ¿ahí de qué estamos hablando, profe? De la escuela clásica realmente era de lo anterior, ¿cierto? Entonces ellos realmente desplazan, ¿cierto? Ellos participan o crean realmente que la exportación o el comercio internacional eran los fundamentales realmente del punto de partida de una economía, ¿cierto? Pero él se basa fundamentalmente en el intercambio de mercancías de acuerdo a los precios de las mercancías y el valor absoluto de cada una de ellas. Y en este caso, él mira que la exportación es de acuerdo a la escasez de ese producto o ese país que escasea ese producto, y en este caso, cuánta es la cantidad de trabajo que necesita para obtener ese producto de escasez. Más adelante vamos a ver un videito para entender realmente qué era la teoría de David Ricardo, que es más claro frente a un ejercicio. En este caso, entonces, David nos dice que su análisis de la renta de la tierra y el desarrollo de las teorías de los costos comparativos fueron sus contribuyentes significativos al mundo de la economía. Entonces, en este caso, David que dice que de acuerdo a los costos ciertos comparativos de la tierra, así contribuye a una economía de un país. Entonces, vemos que cuánto me cuesta producir para obtener una unidad de producto para cuántas horas para producir un producto. Entonces vemos realmente cuál sería la comparación de esos dos productos en este caso. Entonces me determina cuántas unidades de trabajo yo requiero para obtener una unidad de alimento en este momento. Si tengo una escasez de un producto.
Las diferentes, la otro punto dice, la diferencia entre las cantidades de la tierra determinan que si los bienes de los propietarios de las tierras fértiles obtendrán una renta cada vez más alta, la producción es peor en la calidad que genera solo justo para cubrir los costos sin lugar de la renta. Entonces vemos que él determina que si la calidad de la tierra de esos propietarios en unas tierras estéril es más alta que en este caso fuera una tierra productora en ese momento. Entonces, si él determina que si en una tierra estéril podía cubrir, en este caso, los costos digamos, de la renta más alta, o si en una tierra más fértil, realmente pudiera tener en este caso, pues los costos para cubrir obviamente sin lugar a la renta. Entonces, él permite realmente entender que la tierra se debe diferenciar de acuerdo al sitio donde está, o digamos si la tierra es muy buena para producir, para poder cubrir esos costos en su momento y pagar, obviamente, poder cubrir la renta. Dice que el crecimiento de la población acompañada a la expansión económica y que toda esta expansión genera un aumento de necesidades de alimentos y en este caso solo puede satisfacer los costos más altos. Entonces vemos que él dice que de acuerdo a la población realmente que cada vez aumenta, se genera en este caso un aumento de necesidades y asimismo realmente requiere satisfacer esos alimentos de acuerdo a los costos en este momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta teoría y qué pasa con digamos, con el crecimiento de la población? Que cuando crece más la población, puede pagar o puede cubrir esos costos de los productos que produce. Otro punto importante, David Ricardo dice que al fin de mantener los salarios reales en su nivel anterior sería necesario salarios monetarios más altos, lo cual disminuiría la participación de los beneficios de producto. En este caso, ¿cuál sería? Que si se generan unos salarios pues estables o puedan legalmente salarios reales, permiten que sus necesidades, ¿cierto? Monetarias fueran más altas y asimismo puedan disminuir pues obviamente una participación en beneficios de sus productos. Entonces vemos que si les pagan realmente muy bien, aquellas personas pueden cubrir sus necesidades dentro del sistema económico. El proceso de expansión económica podría tender contra sus propios cimientos, la acumulación de capital a partir de los beneficios generales del Estado estacionarios, en lo que no habría crecimiento. Entonces vemos que realmente David Ricardo dice que la expansión de un sistema económico podría en este caso atentar con los principios en este caso de acumulación de capital y poder generar a partir de los beneficios, poder generar un sistema estacionario. En este caso, que el país digamos el país en el sistema económico pueda estar estable y no pueda generar un crecimiento. Entonces, si ellos permitían realmente una expansión económica, podía en este caso apeligrar realmente lo que son realmente sus principios dentro de la economía. Bueno, otro principio de la teoría de Ricardo dice: se desarrolló la teoría de los costos comparativos, defendiendo cada país debe especializarse en aquellos productos que tuvieran un costo comparativo más bajo de importar aquellos cuyos costos comparativos fueran más elevados. Entonces, en este caso hablamos de la política de libre comercio. Y en este caso hablamos de ricardiana. Ricardiana es, en este caso, a honor a David Ricardo. Entonces dice que, según esta política, vamos a ver, cada país debe decidir su capital y su trabajo a aquellas actividades productivas que les
suelen ser, en este caso, más beneficiosos. De esta forma se contribuye al trabajo a mayor eficiencia y aumentar asimismo la cantidad total de bienes, lo que contribuye al bienestar general. Entonces vemos que según la política de David Ricardo, nos dice que es del libre comercio, que en este caso busca decidir que el trabajo, el capital y el trabajo son aquellas actividades productivas que suelen generar un beneficio y contribuye en este caso a una mayor eficiencia de su trabajo y generar un aumento de tiempo y calidad del total de sus bienes que producen en cada país. Entonces vamos a ver un video muy corto, no lo tengo acá en esta, pensé que lo tenía acá, pero no, voy a un video donde vamos a ver lo que es en este caso la teoría. Sí, señor. Señor. La revolución que trae la consolidación del capitalismo industrial tiene un testigo clave y muy lúcido. Ampliarlo, profe, ampliarlo. Ricardo. ¿Cómo? Profe, ampliar la imagen, eso. Ok. En 1770. La revolución que trae la consolidación del capitalismo industrial tiene un testigo clave y muy lúcido. David Ricardo. Nace en Londres en 1772. A los 14 años se inicia como agente de bolsa, la misma actividad que realiza su padre. Gracias a esta incursión, logra acumular una fortuna considerable. Si bien procede de una familia culta, no es un académico, sino un hombre de negocios. Después de leer La riqueza de las naciones de Adam Smith, se convierte en un apasionado autodidacta de la teoría económica de la época, traducida en su obra cumbre, Los principios de economía, política y tributación, de 1817. David Ricardo es testigo del desarrollo de la fábrica y de la producción maquinizada. Las fuerzas de la revolución industrial se han desatado de forma incontenible. El capitalismo se consolida definitivamente y se impone sobre los vestigios del régimen feudal. Con anterioridad a la revolución industrial, Inglaterra es una nación fundamentalmente agrícola. Allí todo se hace a mano. La tierra se cultiva a mano y a mano se fabrican las herramientas para cultivarla. La manufactura domina el campo y las ciudades. Hacia fines del siglo XVIII estalla la revolución industrial con epicentro en Inglaterra y desde allí se difunde hacia el resto de Europa occidental. El cambio en la técnica productiva que la caracteriza genera un gran impacto en la sociedad hasta entonces conocida, no solo en el nivel de producción alcanzado, sino también en las relaciones que establecen los hombres y las mujeres al desarrollar su actividad. Los cambios más importantes que se producen se vinculan con una innovación en la fuerza motriz utilizada. En 1769 se inventa la máquina a vapor y el mundo ya no volverá a ser el mismo. La máquina a vapor permite alcanzar niveles de energía y producción muy superiores a los conocidos. Esta se construye con hierro, y para fundir el hierro se utiliza carbón. De este modo, la nueva industria pasa a basarse en gran medida en el uso combinado del carbón, el hierro y el vapor. La manufactura, que se basa fundamentalmente en la reunión de trabajadores bajo un mismo techo y en la división de sus tareas, es desplazada por la gran industria. Las viejas herramientas manuales comienzan a ser suplantadas por la maquinaria. El sistema capitalista llega hacia su madurez. Se expande el comercio de ultramar y se abren mercados en otros continentes. Inglaterra obtiene grandes ganancias y la acumulación de capitales en manos de sus mercaderes constituye una fuente de recursos que alimentará el gran salto de la industria. Este impulso productivo necesita de manos laboriosas que transformen las materias primas en productos finales. La sociedad estaba compuesta por el campesino, el capitalista y el terrateniente.
El campesino trabaja la tierra, el capitalista fabrica tela y el terrateniente vive de la producción de sus campos. Entre 1760 y 1840, el Estado inglés dicta las actas de cercamiento, que hacen obligatorio el cercamiento de las tierras. El campesino que vive por entonces en terrenos comunales, en los que goza de derechos de pastura y recolección de leña y caza, debe abandonarlos. La misma suerte corren otros pequeños productores que no disponen de los recursos necesarios para cumplir con la ley. Todos ellos son expulsados a las ciudades. El terrateniente implementa las nuevas técnicas de cultivo que generan el aumento de la producción agrícola. Esto le permite prescindir de una gran cantidad de trabajadores en sus campos y abaratar sus costos. Además, con el gran crecimiento en la producción y exportación de textiles de lana, el terrateniente comienza a reemplazar parte de los cultivos por ganadería, actividad que también requiere una menor cantidad de trabajadores. La gran expulsión de campesinos y artesanos empobrecidos de las aldeas da nacimiento a una masa de hombres y mujeres que no disponen de tierras ni de maquinaria. Solo cuentan con su capacidad de trabajo y necesitan venderla para su subsistencia y la de su familia. De esta manera se incrementa la disponibilidad de mano de obra para la industria y los servicios. El capitalista se ve favorecido por la gran masa de hombres y mujeres que ofrecen su fuerza de trabajo para subsistir y por la expansión de los mercados. El campesino pasa a trabajar en la fábrica del capitalista. Como el salario que recibe por su fuerza de trabajo no alcanza para la subsistencia de su familia, la mujer y los hijos del campesino también se emplean en la fábrica. El aumento de la producción, ya que se incorporan mano de obra y de nuevas maquinarias, le permite al capitalista expandir sus mercados y acumular capitales. La gran industria modifica también las relaciones sociales de producción. Las máquinas marcan los ritmos de trabajo y esto genera una tarea más parcializada y repetitiva. El campesino y su prole, que ahora trabaja como operaria de una fábrica, pierden de vista el producto final de su trabajo. Se convierten en un engranaje más del sistema. El capitalismo comienza a mostrar su lado más oscuro. Los hombres, mujeres y niños empleados en la fábrica viven en condiciones de miseria extrema. Carecen de una legislación laboral que los proteja, trabajan por extensas jornadas y sin las condiciones de higiene mínimas. Bueno, muchachos, entonces vemos cuál es el enfoque de David Ricardo. David Ricardo tiene muchas participaciones en esa teoría y nos ayuda realmente a entender todo el tema realmente de su gran libro realmente. Entonces, muchachos, hasta